Buenos días. Estamos en un día de calor, pero gratos a Dios por más un día. Y todos nosotros aquí, si no, no haría sentido estar aquí, ¿no? Sabemos que hay un Dios. Creemos que hay un Dios y eso es básico, es fundamental para que podamos manifestar una vida cristiana. Una vida cristiana verdadera, real. Porque toda la religiosidad y la doctrina en sí misma son vanas si no van más allá de un simple conocimiento o un sentir que hay un Dios, ¿no? Y no opera en nosotros, no nos lleva a la confesión de la fe en la divinidad del Señor Jesucristo, de su señorío, ¿no? Porque, mira, el apóstol Tiago es muy tajante, dice, hasta los demonios creen que hay un Dios, ellos saben que hay Dios, ¿no? Pero dice también que ellos, por saber que hay Dios, tiemblan. Entonces la cuestión es esta: ¿qué es lo que opera en nosotros el saber que hay un Dios? ¿Qué es lo que eso influye? ¿No es? ¿Qué opera en nosotros ese hecho de saber que hay Dios? Bueno, vamos a leer en el Evangelio de Juan, el Evangelio de San Juan, ya al final de este Evangelio, en el capítulo 20, vamos a leer este suceso con Tomás, uno de los 12 apóstoles. Entonces, en el capítulo 20 de Juan, a partir del versículo 24, para encuadrarnos, dice que el Señor ya se había manifestado a los discípulos, ¿no? Tomás no había estado en ese primer encuentro, pero se quedó un poco incrédulo. Y al final, el Señor... Bueno, pero vamos a leer que eso ya lo deja claro. Dice, Tomás, a partir del versículo 24, Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiera mi dedo en el lugar de los clavos, y metiera mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieran y creyeran. Está aquí la palabra del Señor. Aleluya. Y vamos a quedarnos con este versículo 28, esta tremenda confesión de Tomás delante del Señor, de Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Y alguien dijo que si Jesucristo no es nuestro Señor, entonces, muy seguramente, no es nuestro Salvador. Aquellos que creen que Jesús es su Salvador, pero que no lo tienen como su Señor, ellos están viviendo en un gran engaño. Un gran engaño. Y su esperanza se basa en una ilusión, se basa en nada, en un fundamento, podemos decir, un fundamento de arena. Muchos creen en la divinidad del Señor Jesús, que Jesús es Dios, el Hijo de Dios, el Dios encarnado, que vino a manifestar. Pero los demonios también
también saben que Jesús es el Hijo de Dios. Ellos mismos, en los endemoniados gadarenos, decían: ¿qué quieres de nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Ellos saben quién es Jesús. Pero ellos también saben que están eternamente perdidos, condenados. Así que podemos estar firmemente convencidos de que Jesús es el propio Dios. Pero continuar perdidos, continuar en nuestros pecados. Podemos hasta hablar con reverencia en nuestras conversaciones de Jesús. Podemos atribuirle todos sus títulos en nuestras conversaciones, en nuestras oraciones. Pero seguir nuestros caminos indiferentes a su señorío, a quien Él es en realidad, y seguir perdidos, seguir en nuestros pecados, en nuestra situación de pecadores delante del Señor. Podemos hasta quedarnos molestos y aborrecer aquellos que hablan mal del Señor Jesús, pero también estar completamente destituídos de cualquier sentimiento de amor, de un amor espiritual por el Señor Jesús. Se puede vivir así. Y la cristiandad está llena de ejemplos. Por eso, es una cuestión para cada uno. Dice: ¿será que podemos nosotros decir de Cristo, a Cristo, Señor mío? Señor mío. Ocupa Él el trono, es el dueño de todo en nuestro corazón. Comanda Él todos nuestros sentimientos. Y en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 53, versículo 6, ahí la Biblia nos da una imagen muy clara de nuestra naturaleza, la naturaleza humana. Y dice así en el 53, 6, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Somos perdidos. Cada cual se apartó, sigue por su camino. Esto es la condición de cada uno. Y esto queda más claro, se torna mucho más claro cuando leemos al final del libro de Jueces, en el capítulo 21, versículo 25, Jueces 21, 25, dice, ahí de los hebreos, que cada uno hacía lo que bien le parecía. Eso. Cada uno hacía, se regía por sus ideas, ¿no? Era movido por sus propios intereses, sus inclinaciones. ¿Por qué? Porque cada uno andaba a su aire. ¿Por qué? Dice, porque no había rey en Israel. No tenían un señor. No había señor sobre ellos. No estaban bajo la autoridad de ninguno. No había señor. Y por lo tanto, mientras Cristo, el Señor Jesucristo, no se torna nuestro rey, mientras Él no se torna nuestro rey, mientras no nos rindamos delante de su autoridad, de su señorío, mientras sus enseñanzas no se tornen nuestra regla de fe, donde ajustamos todas nuestras decisiones, nuestras actitudes, nuestras acciones, entonces somos quien nos rige, quien nos direcciona, es el yo. Somos nosotros mismos, es nuestra naturaleza, y nuestra naturaleza alejada de Dios. Continuamos, como dice el apóstolo a los Efesios, continuamos andando en los deseos
de nuestra carne, según nuestras inclinaciones, nuestros razonamientos, nuestros pensamientos, nuestros propios intereses. Es eso que nos motiva. Y por lo tanto, Cristo está echado a un lado, siendo negado. Cristo siendo negado. Creemos que Él está ahí, pero poco poder tiene en nuestra vida. Ninguno. Profesamos conocerlo, como dice el apóstol a Tito, profesamos conocer a Dios, pero con nuestras actitudes, con nuestra conducta, lo estamos negando. Pero cuando el Espíritu Santo empieza una obra, empieza una obra en nuestra vida, Él... Como estaba diciendo, cuando el Espíritu Santo empieza una obra en nuestra vida, una obra de gracia, entonces, la primera cosa que hace, lo primero que opera en nosotros es convencernos de nuestra situación, convencernos de pecado, que somos pecadores, que no hay otra, somos pecadores delante de Él. Entonces, Él nos enseña, nos muestra la verdadera naturaleza del pecado, lo que eso opera en nosotros, lo que hace en nosotros. Y entonces nos lleva a percibir que lo que estamos viviendo ahí, que ese pecado es una especie de rebelión en contra de Dios. Un desafío a su autoridad, a su señorío. Y cuando nuestros ojos se abren a eso, a esa realidad miserable, en que vivimos en una actitud de rebeldía y de indiferencia a Dios, alejados de Él, despreocupados de Él y de su voluntad para con nosotros. Entonces, cuando nos apercibimos de todo esto, esa es nuestra condición, como dijo alguien, solo podemos quedarnos maravillados de que este tremendo Dios, este Dios 3 veces santo, ya no nos haya echado al infierno hace tiempo. Es solo eso. Solo eso. No podemos esperar más por nuestra condición. Pero la verdadera conversión, la conversión real, salvadora, es aquella que nos lleva a volvernos del pecado para Dios. Poniendo un fin al desprecio, a la indiferencia de la autoridad de Dios por medio de Cristo en nosotros. Y vean, el Nuevo Testamento habla así de la conversión. Dice, en 1 Tesalonicenses 1:9, eso está hablando de que el testimonio que los tesalonicenses estaban dando se hizo tan evidente, la mudanza era tan grande en sus vidas, que se tornó un asunto de conversación en los alrededores. Y después Pablo dice esto, dice, 1:9 dice Pablo así, ellos mismos, todos estos que hablaban de lo que había pasado a los tesalonicenses, a los creyentes tesalonicenses, dice, ellos mismos cuentan de nosotros cómo nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Ay, una media vuelta completa y tremenda, perfecta. De los ídolos a Dios. Para servir al Dios vivo y verdadero. Portanto, estos creyentes dejaron los ídolos, se convirtieron a Dios para servirle, para obedecerle, para estar bajo su autoridad, estar en sujeción al Señor. Esto fue lo que pasó
con estos creyentes tesalonicenses. Un cambio total. Una mudanza tan evidente que los demás no podían dejar de constatar. Dejaron los ídolos y se volvieron a Dios. Y ídolo, nosotros siempre que hablamos de un ídolo, vemos ahí una estatueta, ¿no? Pero ídolo es todo aquello a quien damos, a quien entregamos lo que es debido en exclusivo a Dios. A quien damos el lugar supremo en nuestros afectos, a quien damos el poder de dominar nuestras vidas, de influirnos en nuestras decisiones, en nuestras acciones. Y ese poder no puede ser compartido por dos señores. El Señor Jesucristo nos alertó de eso. No podemos servir a dos señores. O nos inclinamos por uno y aborrecemos el otro, o viceversa. Y eso nos ponemos en una situación muy complicada. Es un esfuerzo tremendo e inglório. Por tanto, la actitud que marca la conversión es la que el apóstol Pablo demuestra en su testimonio cuando habla más tarde de cómo el Señor le apareció, cómo se convirtió. Y lo que marcó su conversión fue cuando él dijo: ¿qué haré, Señor? ¿Qué haré, Señor? Hay una rendición total de sí mismo, de su voluntad, de sus ideas, de sus planes. Él se rinde plenamente a la voluntad del Señor. ¿Qué haré, Señor? Él como que empieza una nueva vida. Hay un renacer de él para tornarse un instrumento en las manos del Señor, para hacer todo cuanto el Señor desee. Pero esto es difícil. Estaba ahí oyendo con mucho agrado lo que Muriel estaba compartiendo. Esto es difícil. Es difícil. Es muy difícil uno querer ser salvo de su propia voluntad. ¿No? Todos nosotros somos conscientes de eso. Toda la gente quiere ser salva del infierno. Pero ser salvada de sus propios caminos, ahí la cosa ya, como dicen los portugueses, ahí la puerca tuerce el rabo. La cosa es más complicada. Desear ser salvos de nuestra propia voluntad. Pero esta es la condición. Dejar nuestra voluntad. Dice Isaías 55:7. 55:7 dice la escritura, dice el profeta, dice: deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, al Señor Dios, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y Jesucristo, después, más adelante, añade, dice: así pues, en Lucas 14:33, dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, que no abandone todo lo que es contrario al Señor y a su voluntad, tanto cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Si hay una pizca de nuestra propia voluntad ahí, tentando colarse, ya lo estropea todo. Así, antes que podamos decir
que Jesucristo es nuestro Salvador, antes que podamos recibir el perdón de los pecados y herencia entre los santificados, como dice la Escritura, de ser limpiados de nuestros pecados, antes de poder decir eso, antes de que esto ocurra, es necesario que demos esta media vuelta. Que nuestros caminos ahora se tornen, se haga el opuesto, que nos convirtamos, que seamos convertidos, que pasemos de un lado al otro, que pasemos del lado de las tinieblas, hablando de esto, de la película, del lado de las tinieblas, a la luz. Porque la Escritura dice así, de las tinieblas a la luz, y del dominio de Satanás a Dios. Esto es lo que tiene que ocurrir. Esto es lo que tiene que ocurrir, no hay otra. No hay otra. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, dice Pablo a los Colosenses 2:6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Nuestra vida ahora debe ser una progresión. Debe haber una continuidad. Tanto, después de dar esta media vuelta, entonces ahora hay que proseguir. Así como hemos empezado, nos hemos cambiado de rumbo, ahora seguir ese rumbo. Dice Pablo a los Colosenses, andad en Él, andad en ese camino. Dice, de la manera como habéis empezado o recibido al Señor. ¿Y cómo fue esto? ¿Qué ha pasado? Eles empezaram por recibir al Señor. Esto fue lo que pasó con los creyentes colossenses. Recibieron al Señor, se han rendido a Él, se han dejado de agradar a ellos mismos, a sí mismos, se dejaron de agradar para procurar vivir de acuerdo con la voluntad del Señor, agradándole a Él, reconociendo su autoridad, teniendo sus mandamientos como regla de vida. Y el amor del Señor, el amor del Señor nos va empurrando a eso, nos va motivando, nos va impulsando a una obediencia que se torna cada vez más agradable. Se torna hay cada vez maior satisfação em cumprir, em agradar ao Senhor. Portanto, esta é uma obra produzida por el Espírito Santo, que nosotros no podemos realizar. E é algo tremendo, radical. Por eso es un milagro de gracia. Es la misericordia de Dios, que no nos da lo que merecíamos. Y el Señor toma lugar en nuestro hombre interior, en nuestra vida. Él pasa a tener todo el poder. Y ahí uno puede hacer otra cosa. Señor mío, Dios mío. Hay tantos que se contentan solo con una religión. Pero eso es un malo negocio. Porque solo lo que va a traer es infelicidad. Porque uno se va esforzando para agradar, como dije antes, a dos señores. A nosotros mismos, a nosotros mismos, y intentar agradar al Señor. Pero, ¿qué conformidad, qué concilio puede haber ahí? Entonces, como dice Vital hace poco, no puede haber paz. No puede haber paz mientras uno rehúsa abandonar su pecado.
enquanto uno não abandonar seu pecado, não tendrá paz. Não haverá paz. E nunca vai a poder dizer que quem é o Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus não é seu Senhor. Nunca ha recebido ao Senhor aquele que não ha confessado, que não ha entregado, abandonado nas mãos do Senhor em sua misericórdia, em sua graça, da sua situação pecaminosa. Quando uno lo hace, entonces, la Biblia dice que la fuerza del Señor, el gozo del Señor es nuestra fuerza. La alegría del Señor se hace nuestra fuerza. Y aunque se pueda decir con a boca llena, ¿no es? Con nuestros labios, que amamos al Señor, que se llama al Señor, que lo tenemos en cuenta. Pero si el sentimiento del corazón y lo que nuestra vida, nuestra conducta manifiesta es lo que, como Jesús decía en su parábola de las minas, decía, no queremos que este reine sobre nosotros. Porque eso, se puede decir muchas cosas con la boca, pero si la actitud, lo que manifiesta, lo que demuestra es eso, que no queremos que Jesús tenga autoridad, entonces, qué felicidad, qué satisfacción, qué paz encontramos. El apóstol Pablo a los Corintios, en el primer epístola a los Corintios 12:3, él dice, porque esta transformación, este cambio, es una operación sobrenatural del Señor. Algo que el Señor opera en el corazón, en nuestro interior. Y solo Dios puede hacer eso. Solo Dios puede hacer eso. Entonces dice, nadie puede exclamar, dice, ¿dónde está 12? El 12:3, vamos a quedarnos con la parte de abajo. Vamos. Nadie puede exclamar, Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos va a estimular a eso. Va a estimular todo aquele que esté bajo su autoridad, su poder. Va a estimularnos a amar al Señor, a amar a Jesús. Y la Biblia, ella una y otra vez hace esta poderosa y compasiva invitación a esto mismo, a la conversión. La Biblia dice, en Isaías 55:6 dice, buscad al Señor mientras puede ser hallado. Buscad al Señor. Y por medio de Cristo, de Jesucristo, el Señor Dios puede tener misericordia de nosotros, pecadores. Puede perdonar grandemente por medio de Cristo. Y ocurre como dije, este gran milagro de gracia. Que el profeta Ezequiel pone de esta manera, un nuevo corazón. Otro corazón. El Señor nos da otro corazón. Nos da un nuevo espíritu. Ese pecador miserable, ese rebelde inicuo, se convierte, se cambia en un siervo leal, amoroso, un siervo que descubre que hay gozo, que hay placer, que hay deleite en seguir, en obedecer a los mandamientos del Señor. Que los mandamientos del Señor no son un peso, no son gravosos, no son molestos. No, los mandamientos de Dios no son para nada de eso. Y el salmista dice que en guardar los mandamientos del Señor, en obedecer a los mandamientos del Señor, dice que hay gran recompensa. Hay gran recompensa. O sea, porque el Señor, porque todos estos mandamientos que el Señor, y que muchos dicen que son para cortar nuestras libertades, pero lo que hacen
en el creyente es actuar en nuestro carácter y en nuestra conducta. Enseñarnos a vivir con Cristo en este nuevo camino, en este camino de santidad. Eso es lo que hace uno estar sujeto a la dirección del Señor Jesucristo. Y Él mismo dijo que su yugo era fácil, era ligero. Porque Él no pide mucho, solamente que lo sigamos. Y es más fácil seguir al que va adelante. Va abriendo el camino. Tú ves en las carreras, hasta en las carreras hacen eso. Los ciclistas, con los coches, uno se pone detrás y va aprovechando, el otro va abriendo el camino. Aprended de mí, dijo Jesús. Aprended de mí. Y esta es la mejor bendición que uno puede recibir, vivir, es estar sujeto al Señor Jesús. De estar sometido a Él, de reconocer su señorío sobre todas las áreas de nuestra vida. Todas las áreas de nuestra vida. Así que cada día podamos negarnos a nosotros mismos, y rendirnos al Señor, echarnos delante de Él y decir: Señor mío y Dios mío. A nuestra naturaleza, eso parece ser una cosa muy dura, que lo es para nuestra naturaleza, para nuestro yo, pero después hay tanta ganancia en eso. Hay tanta ganancia en eso. Hay tanto a disfrutar después. No solo en el porvenir, pero ahora mismo. Señor mío, Dios mío. Que a cada día podamos decir esto. Como decía Muriel al comenzar el día. Ahí está. El Señor, que sea Él aquel que guíe nuestros pasos. Dios nos bendiga.